Bendiciones, iglesia. Un gusto volver otra vez aquí desde el auditorio donde nos reunimos habitualmente, llegar hasta sus casas con la enseñanza, con la palabra de Dios. Hace 8 días fuimos muy bendecidos con la palabra de mi esposa y espero hoy también poder bendecir su vida a través de esta enseñanza. Quiero enviarle un saludo muy especial a aquellas familias muy cercanas a nosotros de la iglesia, amigos aquí en Neiva y en diferentes lugares, que en estos momentos, en estos días que hemos llevado de cuarentena han sido un poco difíciles o tal vez muy difíciles por la pérdida de un ser querido, porque un ser querido está en una clínica, en algún hospital. Tenemos hermanos de nuestra congregación que apreciamos mucho, que han tenido tristemente que ver partir a sus seres queridos. Así que a la distancia les envío un abrazo. Les he podido escribir por WhatsApp, pero sé que por toda esta situación no nos hemos podido reunir. Pero quiero enviarle un saludo de fortaleza, de ánimo. Saber que no es fácil estas situaciones y son muy pocas las palabras que uno puede decir. Pero esta mañana que estaba pensando en esto y orando, solamente puedo citar de nuevo un pasaje bíblico que lo cito frecuentemente, y es: aunque ande pasando por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así que quiero enviar este versículo y a aquellas personas y familias que tal vez no estoy enterado, o algunos hermanos de la iglesia que familiares han fallecido por este virus o por otro tipo de cosas, o que en este momento están pasando momentos muy difíciles. Un abrazo a la distancia, les apreciamos mucho y nuestras oraciones están por ustedes. Hoy tengo un mensaje, no es una serie, es solamente un mensaje, pero creo que es un mensaje muy contundente. Como siempre, Dios me habla mucho a mi vida primero, me confronta, me ministra, y ahora estaba volviendo a dar un repaso antes de entrar aquí en vivo con la enseñanza acerca de todo lo que tengo acá en el bosquejo, y la verdad siento que Dios realmente me habla primero a mí, y tengo la responsabilidad ahora de transmitir a usted esta enseñanza. La enseñanza se llama: lo que Jesús espera es que obedezcamos. Lo que Jesús está esperando de nosotros es que obedezcamos. Después de todos los años que llevo de leer la palabra del Señor, de servirle a Él y de ayudar a personas y aprender de otras personas, porque he tenido también el privilegio de aprender de tantas personas, he llegado a una conclusión: que la clave número 1 en la vida de un cristiano, en la vida de alguien que sirve y en la vida de un líder espiritual, se llama la obediencia. La obediencia especialmente a Dios. Esa es la conclusión que yo he sacado. Uno puede hacer muchas cosas para Dios, tener muy buenas intenciones, pero al final lo que determina el éxito espiritual, si puedo utilizar esta palabra, está determinado es por mi obediencia. ¿Por qué he llegado a esta conclusión? Por lo que he leído y por lo que he visto, pero hay un pasaje que me gusta mucho, que es Hechos de los Apóstoles capítulo 13 versículo 22. Dice: tras destituir a Saúl, les puso como rey a David, de quien dio este testimonio. Está hablando Dios. Dios es el que dice esto: he encontrado en David, el hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Es decir, Dios levantó un hombre que se llama Saúl, pero Saúl no aprendió el principio de la obediencia, y dice la Biblia que Dios lo quitó y buscó un hombre, un jovencito lo buscó, alguien en el cual sí, él dice: yo encontré un hombre que va a hacer lo que yo quiero. No dice un hombre perfecto, porque David no fue perfecto, pero dice: es un hombre que tiene el corazón dócil para dejarse enseñar, y él va a hacer lo que yo quiero. Quiere decir que Dios está buscando. Yo he encontrado en la Biblia que hay 3 cosas que Dios busca, o 3 tipos de personas con 3 tipos de características. No he encontrado más. No está buscando predicadores, no está buscando salmistas, no está buscando líderes tanto, pero la Biblia sí dice que Dios está buscando, uno, en el Antiguo Testamento dice que intercesores.
Después nos dice que está buscando, nos dice en Juan capítulo 4, adoradores. Cuando habla de adoradores no habla de los músicos que están en una tarima, habla de cualquier persona. Y tercero, Dios está buscando gente fiel, gente que le pueda obedecer. Tal vez podría encontrar una cuarta, y es: Dios está buscando obreros para su mies. Pero en sí lo que la Biblia dice que Él está buscando son personas que se pongan delante de Él a orar, a interceder, personas que sean adoradores en espíritu y en verdad, y personas que sean obedientes y muestren su fidelidad a Él a través de la obediencia. De eso se trata, y de eso se trata este mensaje. Vamos a orar al Señor y pedirle que el Espíritu Santo nos pueda ministrar a todos los que estamos ahí. Así que ahí en casa quiero que usted cierre sus ojos y pueda inclinar su rostro y orar conmigo. Dígale: Padre Celestial, te doy muchas gracias, y oramos hoy para que este mensaje pueda ir a lo profundo de nuestro corazón, y este mensaje pueda producir una vida espiritual en nosotros. Este mensaje pueda despertar nuestro espíritu y nuestras vidas, Señor. Unge tu palabra con la santa unción del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que para aquellos que toman nota, como siempre saben que mis mensajes son así, le animo que usted pueda sacar su cuadernito, su libreta, y pueda tomar apuntes. Mire que le doy un consejo. Yo sé que mucha gente anota en el celular y es muy bueno, pero hay una cosa que estos días volví a aprender con alguien que estaba enseñando acerca de lo bueno que es para el cerebro, para nuestro cerebro, poder escribir. Existen unas conexiones neurológicas que son muy buenas cuando coloreamos, cuando escribimos. Así que está bien si lo hace con su celular, no tiene ningún problema, pero qué chévere si lo puede tener, comenzar a hacer una libreta. Creo que estos mensajes, no porque los dé yo, son mensajes de la palabra, van a servir para usted, pero también van a servir para otras personas. Así que lo primero que yo quiero decirle esta tarde acerca de la obediencia, por qué Dios quiere que nosotros obedezcamos, es que en algún momento yo entendí que es mejor la obediencia, y escuche muy bien, porque posiblemente alguien me va a malinterpretar, que la fe. Entonces voy a explicar este concepto muy rápidamente. En algunas ocasiones, para poder obedecer, yo antes tengo que creer. Gran parte de la falta de obediencia a Dios es porque no podemos creerle a Dios. Pero cuando yo puedo creer a Dios y puedo obedecer, pero hay momentos donde Dios dice: si tú me crees, me obedeces. Quiere decir que si una persona tiene fe, pero no obedece, la fe es nula. Eso dice Santiago, el libro de Santiago. Entonces, la fe sin obras, ¿y esas obras qué es? Obediencia. La obediencia está ligada a nuestra fe. Pero déjeme completar la idea. La fe, cuando yo creo en lo que Él me dice y me atrevo a obedecerle, estoy haciendo lo completo. Pero cuando yo obedezco, mi fe se fortalece. Por eso yo creo que el Señor pone un despertar en nuestro corazón primero a que obedezcamos. Y una vez que obedezcamos, podemos crecer en la fe. ¿A dónde yo puedo tener esta idea? Tengo varios pasajes bíblicos, pero tengo que escoger un solo pasaje bíblico. Y es una historia que está en Lucas capítulo 17. Y ese famoso pasaje donde los discípulos le dicen al Señor, 17:5, los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Le dijeron insistentemente: aumentanos la fe. Entonces, ¿de dónde viene hablando el contexto? El contexto es que Jesús acaba de decir que ellos tenían que aprender a perdonar 70 veces 7 al quien lo ofendiera. Entonces Pedro dice: uy, esto es muy difícil. Y es ahí donde hay una traducción en la versión Reina Valera y en NBI dice: entonces los apóstoles dijeron: aumenta nuestra fe. Esa sería la mejor traducción, sobre todo entonces después de que Jesús le enseñó acerca del perdón. Entonces Jesús les enseña del perdón, y en la versión NBI dice: entonces los apóstoles le dijeron: aumentanos la fe. Entonces, ¿por qué los apóstoles le piden fe al Señor si Jesús está hablando del perdón? Es la pregunta que nos hacemos lógicamente. Entonces, la respuesta está porque los discípulos dijeron: para poder perdonar, esto se necesita una fe muy grande para hacerlo. Entonces uno dice: vamos a ver, ¿qué les respondió Jesús a la petición? Es una buena petición. O sea, el maestro está enseñando: ustedes tienen que aprender a perdonar,
Y ellos dicen, ok, pero entonces si tú quieres que perdonemos, necesitamos que nos aumente la fe, porque la vara que nos estás colocando es demasiado alta y sin fe no lo podemos hacer. Así que, ¿cuál es la respuesta del Señor? La respuesta del Señor está en el versículo 7 al 10. Yo lo voy a parafrasear rápidamente porque el tiempo es corto y tengo muchos textos. Y ahí dice que Jesús dice: supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando todo el día el campo y cuidándolo. Dice que cuando regresa al campo, ¿acaso el amo de este siervo le dice: siéntate, espera que te den la comida y ven y acuéstate? Y dice que no. Dice que cuando viene del campo todo el día de trabajar, le dice: ahora ve y prepara la comida y me sirve, y después que me sirvas, entonces ve y comes tú, y ahí sí puedes descansar. Entonces uno dice: bueno, ¿y qué tiene que ver con aumentanos la fe? Y al final dice esto, dice así: así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben de decir: somos siervos inútiles y no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Entonces déjeme desenredarle todo. Jesús está hablando del perdón. Está diciendo: tienen que perdonar a la gente 70 veces 7. ¿Cuánto es eso? Siempre. Dice que diario. Si usted sacara las cuentas, son 490 y pico o 90 veces al día. Lo que está diciendo Jesús es siempre. Entonces es lógico que, así como los discípulos, yo también pienso decir: Señor, es una cosa dura, difícil. Entonces ellos dicen: aumentanos la fe para poder hacer esto. Y Jesús no le dice que el problema no es de fe. Jesús le responde que el problema no es de tener fe, sino el problema es de obedecer. Dice acá: cuando ustedes hayan hecho todo lo que se les ha mandado hacer, digan: siervo inútiles somos. Es decir, la respuesta que Jesús les da a los discípulos no es: el problema de ustedes no es de fe, sino el problema es de obediencia. Entonces está diciendo que tenemos que aprender a perdonar aún cuando no lo sentimos, y aún muchas veces cuando no lo creemos. Porque mucha gente puede decir: yo no creo que esto sea cierto y sea necesario para mí. Y Jesús dice: no tienes que creer, tienes que obedecer, así no lo entiendas. Entonces, el primer principio que yo quiero que le quede todo claro el día de hoy, que están escuchando esta enseñanza, es que hay momentos que es más fuerte la obediencia que la fe. Y parece que puede ser un poco contradictorio para algunas personas, porque han escuchado todo el tiempo que lo más importante es la fe. Pero la Biblia dice, vuelvo y le digo: la fe sin obras es muerta. Necesitamos las dos alas. Es decir, yo creo y obedezco, y como obedezco puedo crecer en fe. Nadie va a crecer en su fe si no puede obedecer lo que ya Dios nos mandó y hacer. Esos son los principios de la palabra de Dios. No podemos avanzar en nuestra vida cristiana hasta que no aprendemos a obedecer. Y cuando obedecemos, nuestra fe va creciendo, se va aumentando. Pensemos en los leprosos, que Jesús, en los leprosos, sí, donde Jesús, 10 leprosos, que le está diciendo, vienen a buscar a Jesús y le dice que por favor los sane. Y Jesús, ¿qué le dice? No ora por ninguno. Simplemente le dice: vayan y preséntense ante el sacerdote. Y dice que mientras se fueron limpios de su lepra. Ellos ¿qué hicieron? Obedecieron. Y cuando obedecieron, se activó la fe. Es decir, ellos fueron creyendo que el Señor lo podía hacer, pero el Señor no les ora. Simplemente dice: vayan al sacerdote y muéstrense y presenten el ritual de limpieza. ¿Y ellos qué hacen? Van y obedecen la palabra. Entonces, esa combinación es muy clave: la fe y la obediencia. Pero en algún momento la obediencia está por encima de la fe. Ya después, en alguna otra enseñanza, me desbordaré en otros pasajes bíblicos para poder afianzar este principio. Porque hay gente que dice que tiene super fe pero no obedece. Quiere decir que yo dudo de esa fe, porque realmente la fe fuerte de una persona está basada en su obediencia. El segundo principio que podemos aprender acerca de la obediencia y su antónimo, que es la desobediencia. Y este mensaje está inspirado en David y Saúl, pero especialmente en Saúl. Así que lo primero que miramos fue cómo Dios quita a Saúl y levanta a David. Pero siempre me he preguntado: ¿por qué, Señor? ¿Por qué quitaste a Saúl? ¿Dónde está? ¿Cuál fue su problema? Y ya algunos saben que siempre, casi todos los años, predico 1, 2, 3 veces de Saúl, porque le he encontrado tantas enseñanzas. No para repetirlas, sino para tener cuidado con ellos. Y lo segundo que podemos ver es que la obediencia es mejor que cualquier sacrificio, nos dice la Biblia. En algún momento cuando Saúl comienza a levantarse
como rey y Dios lo comienza a exaltar. Dios lo manda a una misión específica y fue esta. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 3 dice así: así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo, destruye por completo todos los que le pertenezca. No les tengas compasión, mátalos a todos, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, toros, ovejas, camellos y asnos. Esto es un versículo fuerte. Algún día prediqué ya hace unos años atrás por qué el mandato de matar a todos, porque pareciera muy fuerte este mandato, y de por sí lo es. Así que Saúl, ¿qué hace? Va, cumple, ataca a los amalecitas, Dios le da la victoria, pero él le pareció bien ayudar a Dios. ¿Y qué hizo? Dios le dijo: mata a todos. Y primero dejó con vida al rey. Dijo: al rey no lo matemos, dejémoslo con vida para que sea un trofeo de guerra. Y dijo, lo segundo que dijo fue: apenas vio los asnas, vio los corderos, vio las ovejas gordas, dijo: esto tampoco me lo maten. Y tiene una brillante idea. La brillante idea de él es decir: esto lo vamos a usar para un sacrificio para Dios. Dice el versículo Primera de Samuel, dice 15:13, dice así: que cuando Samuel llegó, mire lo que le dijo Saúl. Saúl le dijo: que el Señor te bendiga, Samuel, he cumplido con todas las instrucciones del Señor. Y él estaba satisfecho. Dios le dijo: mata todo. Y él dice: yo cumplí con todo, pero no se dio cuenta que él no cumplió con todo. Él cumplió como en el 99% de la misión, pero 1% que no lo dejó. Y el 1% muy clave: dejó al rey con vida, que era el responsable de toda la maldad, y dejó a sus animales con vida, los mejores. ¿Y cuál es la intención de él? Está en el versículo 22. Dice: ¿por qué sabemos que él tenía una intención de sacrificar? Él dijo, a Samuel le dice: es que yo he dejado estos animales con un propósito, y mi propósito es que estos animales sirvan de adoración para Dios. Y mire lo que le dice Samuel. Samuel escribe estas palabras, dice: ¿acaso el Señor se deleita en holocaustos y sacrificios, así como en obedecer la voz del Señor? Obedecer es mejor que los sacrificios. Esa es la palabra que yo me repito, me digo solo en mi casa, me digo a veces cuando voy en el auto, cuando estoy en un lugar, digo: es mejor obedecer que los sacrificios. Créame que si usted algún día andara conmigo, continuamente va a escuchar esa palabra: es mejor obedecer que los sacrificios. Le he dicho a algunos matrimonios que viven en unión libre, que viven sin la cobertura de Dios, y me dice: digo, ¿que usted no le gustaría ponerse en cobertura, en bendición de Dios, que ustedes se casaran? Sí, pastor, pero quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer tantas cosas. Y mi respuesta sencilla, humilde, sin dañarle su fiesta es mejor obedecer que los sacrificios. Es mejor hacer lo correcto delante de Dios, y después vienen las otras cosas. Si usted tiene esa disposición, Dios va a comenzar a bendecirlo. Así que Samuel exhorta a Saúl y le dice: mire, Saúl, tú tienes buenas intenciones, pero las buenas intenciones no alcanzan. Tú dejaste al rey con vida y dejaste las mejores ovejas, asnos y bueyes y todo lo mejor. Tú dices que es para sacrificárselo a Dios, y le dice contundentemente: es mejor obedecer que un sacrificio. Y eso cuesta entenderlo. Hay un versículo que me estoy acabando de aprender en otra versión, bueno, ya me lo aprendí, es Romanos 12:1, donde dice: os ruego por las misericordias del Señor que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y agradable al Señor, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. En la NTV dice que es la verdadera y mejor adoración. Dice la verdadera adoración. Y cuando lo leí en NTV, por eso me impactó y me comencé a memorizarlo, porque yo llegaba a conclusiones después de tantos años de leer la palabra y decir: uno puede hacer muchas cosas en la vida y muchas cosas para Dios, pero si las hacen en desobediencia, no tienen bendición completa de Dios. Tienen bendición parcial, y muchas veces no tienen ningún tipo de bendición parcial. Yo creo, y lo digo
Por eso muchas cosas en esta iglesia yo siento que Dios quiere cambiar y las está cambiando. Y es que en algún momento podemos tener una mega alabanza bonita, como hay en muchos lugares en este país y en otros países. Buenos equipos, buenas bocinas, buenos instrumentos, un montón de cosas. Pero si no somos obedientes a Dios, nuestras canciones suenan raro en el cielo, la verdad. No son canciones que tengan ese impacto, porque la palabra dice, mire, yo prefiero que tú obedezcas a que me cantes. Estoy seguro de esto. Yo de esto estoy seguro. Estoy seguro que Dios dice, yo prefiero que tú me obedezcas a que me cantes. Yo quiero que tú me adores, pero me adores con tu obediencia. Lo primero que Dios quiere, que nosotros aprendamos a obedecer con nuestra obediencia. Hace muchos años yo fui muy impactado por un hombre, se llama Juan Carlos Alvarado. Algunos de las personas de mi época saben de lo que estoy hablando, de quién estoy hablando. Y él tiene 2 canciones maravillosas, nunca se me ha olvidado. Estos días le hicieron un remix acerca de esta canción. Y una de ellas es Mi mejor adoración y la otra No basta. Mi mejor adoración, él dice, mi mejor adoración es entregarte todo, entregarte mi corazón y rendirte mi vida, Señor, sin reserva, Señor. Es entregarte todo. Esa es mi mejor adoración. Y la otra canción es no basta con cantar, no basta con decir, no es suficiente hacerlo, es necesario morir, dice él en estas canciones. 2 canciones muy especiales que posiblemente hemos olvidado, porque la verdadera adoración no se trata solo de sacrificios, no se trata de solo levantar las manos en alto. Yo he estado en reunión donde me han tenido 2 horas con las manos levantadas, ya al último me duele la espalda tenerlas levantadas. Y yo digo, bueno, ¿y cuánto de esa gente que estamos ahí con las manos levantadas somos desobedientes? La podemos tener 2 horas levantadas y batiéndolas como locos, y al final, si somos desobedientes, eso es algo que a Dios no le agrada. Así es sencillo. Podemos tener la mejor alabanza, la mejor adoración. Estamos hablando de manera de instrumentos. Usted mismo puede saltar, puede brincar, puede llorar cuando viene a la iglesia y derramar sus lágrimas y wow. Pero posiblemente usted no está haciendo show, usted es sincero, y yo también soy sincero. Pero ¿qué es lo que sucede? Si eso solamente en nosotros no es sino un momento emocional, pero seguimos desobedeciendo a Dios, yo quiero que usted y yo mismo me digo, tenemos que entender que es mejor obedecer que los sacrificios, porque ese es el principio de Dios. El tercer verdad que podemos aprender de la Biblia es la obediencia. Y escuche esto, porque esto va a ser, si usted lo capta, va a ser importante. La obediencia es la medida de nuestro amor por Dios. Entonces déjeme explicarlo. Algún día un fariseo se le acerca a Jesús y le pregunta y le dice, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley de Dios? ¿Qué le responde el Señor en Mateo 22, 37 al 40? Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y este es el más grande y más importante mandamiento de todos. Y el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen la ley y los profetas. Entonces la pregunta que nos hacemos y que yo me hago es, ¿cómo yo puedo medir que yo amo a Dios? Acuérdese, el mandamiento más grande, que resume la ley y los profetas, es decir, que resume todo el Antiguo Testamento. El Señor le está preguntando a un fariseo. Un fariseo es un hombre que se sabe la Biblia. Para los que nunca han leído la Biblia, estos tipos se sabían la Biblia. Estos tipos la estudiaban, de día y de noche la estudiaban literalmente. Un fariseo a los 12 años se sabe el Pentateuco de memoria, se sabe los 613 mandamientos de memoria, todo se lo sabe de memoria. Y viene y le pregunta a Jesús, y Jesús le manda lo que él no esperaba. Él esperaba otra respuesta, y acá le dice, mire, todo depende en amar al Señor con la mente, el corazón y las fuerzas, y amar al prójimo. Si tú haces eso, cumples la ley y todos los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento. Entonces la pregunta que ahora nos hacemos nosotros, que no somos fariseos, ¿qué es? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo puedo saber cuánto yo amo a Dios? Es decir, alguien me dice, mire, hay una pesa para saber cuánto amo a una persona a Dios, para pesarme. Existe un escáner espiritual, existe un don, existe un servicio a Dios. Claro, todo esto es manifestaciones de amor a Dios. Pero ¿dónde está bíblicamente la manera para yo saber cuánto yo amo a Dios?
La respuesta está en Juan capítulo 14, versículo 21. Dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: mire, usted quiere saber si usted me ama. Sí, Señor, queremos saber. Guarda mis mandamientos y obedécelos. Si tú me obedeces, tú realmente me muestras que me amas. Y si me amas, mi Padre te amará, yo te amaré y me manifestaré a ti. Una de las cosas que yo por muchos años traté como de a Dios, como decir: Señor, porque a mí como que no nada, como que yo quiero también experiencias así como han tenido personas. ¿Por qué no te manifiestas tanto a mí? Y me di cuenta es que Dios se manifiesta donde hay obediencia. Donde hay obediencia hay honra. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Entonces, ¿cómo yo sé cuánto amo a Dios? No hay balanzas, no hay ministerio, no hay escáner espiritual. La medida de la obediencia que usted le tenga a Dios es la medida del amor que usted tiene por Dios. No estoy hablando de gente perfecta, porque yo no lo soy, y los hombres de la Biblia que yo leo tampoco lo fueron. Todos de una u otra manera fallaron. Pero una cosa es fallar por debilidad, por naturaleza caída, porque estamos en un proceso de transformación, y otra es fallar porque queremos a sabiendas fallar, que está mal delante de Dios. Y es ahí donde yo dije: Dios, entonces, ¿dónde estoy parado yo? ¿Y dónde están parados muchos de tus hijos, Señor? ¿Dónde estamos parados? Posiblemente hemos sido como la higuera que Jesús fue a meterle la mano y no habían sino hojas, pero no habían fruto. Porque pareciéramos que tenemos mucho de Dios, pero no, porque no tenemos fruto. Y el fruto se mide en la vida de una persona creyente es cuánto obedece la palabra, cuánto la obedecemos. Ahí está nuestro impacto. No cuántos servicios ha venido, no cuántas veces ha servido, cuántas canciones se sabe, sino es cuánto obedecemos. Ahora, si usted obedece la palabra, pues va a servir una serie de cosas. Sino que hemos traspuesto y hemos tergiversado y hemos reemplazado, hemos tenido sustitutos acerca para no camuflar nuestra desobediencia a Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo medir el amor que le tengo a Dios? Nunca se le olvide, es: mida cuánto usted obedece al Señor, su palabra. Su palabra. Por eso es tan importante leer su palabra, escudriñarla con un corazón humilde, porque todos necesitamos aprender la obediencia. Cuarto principio, y me queda poco tiempo: la obediencia es el medio para experimentar la amistad y el amor íntimo que Dios tiene para nosotros. Se lo repito para los que toman nota: la obediencia es el medio para experimentar la amistad y el amor íntimo de Dios por nosotros. Entonces, cuando yo obedezco, yo estoy manifestando mi amor hacia Él. Cuando yo obedezco, Él está también experimentando el amor hacia mí. Hemos enseñado, y no es incorrecto, es totalmente correcto, que Dios nos ama incondicionalmente a pesar del pecado y la desobediencia. Eso no va a cambiar, y así es. Dios no, el amor de Dios no se altera por mi desobediencia hacia mí. Pero lo que yo me estoy perdiendo es un privilegio grande, y es experimentar ahora de vuelta la amistad y el amor de Dios para mi vida. Cada vez que yo ando en desobediencia, algo se muere en mí, en mi vida. Algo internamente se muere. Cuando David pecó y desobedeció, él le dice a Dios: devuélveme el gozo de tu salvación. Crea un espíritu recto dentro de mí. Ayúdame a hablarle a los pecadores de nueva salvación. No quites de mí tu Santo Espíritu. Quiere decir que David era consciente que algo dentro de él se dañó, se murió por causa de la desobediencia a Dios.
Entonces, cuando yo obedezco a Dios de vuelta, algo de Dios comienza a manifestarse en mí. Entonces, lo desenredo para la gente que a veces de pronto se puede perder. El amor de Dios es incondicional por mí. Me ama a pesar de, hasta el final de mis días. Aún hasta el final Dios me está amando. Pero si yo decido vivir una vida en desobediencia a Dios, su amor hacia mí no va a cambiar. Pero si yo decido, además de su amor incondicional, caminar en Dios, en obediencia a Dios, si yo decido hacer esto, yo voy a experimentar algo que muchas personas no pueden experimentar, y es que Dios me muestre su amistad y su íntimo amor. Que eso se revele en nosotros. ¿Dónde está eso? Juan capítulo 15 versículo 10 dice: si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿cómo yo hago para permanecer en su amor? Dice Jesús: si yo le obedezco. Si le obedezco, permanezco en su amor. Ahora mire lo que dice el versículo 14. Ahora dice así: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo mando. Y aquí está el secreto y aquí está la diferencia. Dios me ama a mí incondicionalmente como su creación, como su hijo, hasta el final. Pero existe un escalón mayor que algunos están perdiendo o nos hemos perdido, y es la amistad con Dios, la intimidad con el Señor. Esa intimidad sí es condicional. Es incondicional el amor de Dios, que es eterno. Pero la amistad con Dios sí es condicional, porque está condicionada ¿a qué? A si tú haces lo que me obedeces. Si tú me obedeces, si haces lo que yo te mando, entonces serán mis amigos. Usted dice: Dios es como interesado entonces. No, porque Él ya nos amó condicionalmente. Es decir, es como alguien que toda la vida le ha amado a un hijo. Póngale un hijo. El papá le ha dado, la mamá le ha dado, le ha dado. Creció, y ¿qué espera en algún momento la mamá o el papá? Que haya una pequeña devolución. No estoy diciendo de dinero, sino tal vez de compañía, de tiempo, de aprecio, de estar ahí. Después de haber invertido tantos años, espera una devolución. Y yo creo que pues Dios no está resentido en el cielo porque no ha esperado. Pero acuérdese que hay una cosa, y para mí es un pecado, y es una cosa que me molesta cuando yo me comporto así, porque no me gusta la gente así, y es la gente ingrata. Y la gente ingrata no me gusta. No sé, siempre he tenido ese problema. Yo no soy el súper grato, pero he tratado de ser agradecido con todas las personas, aún hasta con las personas que han hablado mal de mí. Ha sido de una manera un poquito detractores. He aprendido a agradecerles, porque digo, si me dieron algo en algún momento de mi vida, a pesar de lo que hoy hablen de mí o lo digan de mí, yo estoy agradecido con esta persona. Entonces yo creo que hay una devolución. ¿Y cuál es la gratitud? ¿Cómo yo expreso mi gratitud hacia Dios, hacia el Padre? Es con mi obediencia, dice acá. Y dice el versículo 15: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los he llamado amigos, porque les ha dado a conocer todo lo que he oído del Padre. Quiere decir que ¿para quién es la amistad íntima? La amistad íntima de Dios es con aquellos que le obedecen. Acuérdense que hay un hombre en la Biblia que Dios dice: este es mi amigo, y se llama Abraham. En 3 pasajes diferentes de la Biblia, y hasta en el Nuevo Testamento dice que Dios dijo orgullosamente, se sentía orgulloso de decir: Abraham es mi amigo. Y a Abraham Dios le reveló los tesoros. A Abraham, antes de que destruyera Sodoma y Gomorra, le dijo: ven, Abraham. Fue hasta su casa. Espectacular esos pasajes. Comió con Abraham ternera, comió con los ángeles, estuvieron ahí comiendo. Y después, cuando van caminando los dos, los ángeles se van adelante y van caminando. Ese cuadro espectacular, el Padre y el Hijo Abraham van caminando, y dice Dios: encubriré yo algo a Abraham, que es mi hijo, mi amigo. Y comienza a decirle a Abraham: te cuento que vamos a destruir a Sodoma y Gomorra, a eso hemos venido. Y Abraham dice: hey Dios, hey Padre, no hace esto. Y comienza una intercesión que tal vez usted ha leído ese pasaje. ¿Por qué lo escogió a él? Porque él era considerado su amigo. ¿Y por qué era su amigo? Porque Abraham en 7 ocasiones diferentes le obedeció a Dios.
cuando Dios le dijo. Ahora le va a decir una sola vez que él desobedeció y aprendió la lección. Pero Abraham fue un hombre que aprendió a obedecer a Dios. No porque fuera perfecto. Usted y yo posiblemente tenemos una historia de desobediencia. Yo no he sido tan obediente como hubiera querido a Dios, pero yo creo que por eso la sangre de Cristo fue derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados y poder comenzar. Pero no podemos seguir aplazando la desobediencia y nuestra obediencia hacia Dios. Así que la Biblia dice en Proverbios 3:32, dice así: porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad. Dios quiere intimar y tener amistad, y esa amistad se basa en la obediencia. Así que es un principio maravilloso. Cuarto, porque se nos acaba el tiempo, la desobediencia le abre las puertas a la influencia demoníaca. La desobediencia le abre las puertas a la influencia demoníaca. Y volvemos otra vez con Saúl. Miren lo que dice 1 Samuel 15:23. Dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como los ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Acá dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Las personas que se dedican a estudiar los textos han encontrado que aquí hay una traducción, no mal, pero sí un poquito que cambia el sentido. Porque acá dice: como pecado de adivinación es la rebelión. Pero el texto original no dice así. Lo que dice el texto original dice así: porque la rebelión es brujería. ¿Cómo le parece? Cuando yo he ido lentamente conociendo un poquito más las escrituras, me di cuenta que digo: uy, acá lo dice claro en el texto original. El texto original dice: porque la rebeldía, la desobediencia es brujería. Y dice: wow. Porque siempre pensamos que la brujería estamos evocando en imágenes, personas raras, lo cual sí lo hay, sí existe, que llegan al techo, al palo de mango y todo ese tipo de cosas, y posiblemente todo esto sea cierto. Pero hay otro tipo de brujería. Y dice Saúl, y Samuel le dice a Saúl, perdón, que la rebeldía es brujería. Y la brujería le abre la puerta al mundo espiritual. ¿Y por qué es brujería? Porque la raíz de brujería es el control, la manipulación. Entonces, cuando una persona no quiere soltar el control de su vida para dejar a Dios actuar en su vida y que sea Dios el que obre para obedecer a Dios, ese control de no dejar que sea Dios comienza a entrar en un pecado de brujería. No lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo la palabra. Y en este poquito tiempo que me queda, la palabra dice que Samuel le advirtió a Saúl que la rebelión sería la apertura para que los demonios comenzaran a hacerle daño. Yo siempre dije: ¿qué le pasó a Saúl? Entonces yo dije: pues tengo que leer quién conoció a Saúl. ¿Quién conoció a Saúl? Samuel. Samuel fue el profeta al lado de él. Y mire lo que Samuel nos cuenta de lo que le pasó a Saúl, quien lo conoció personalmente. Dice que después de que él desobedeció en capítulos anteriores, en el capítulo 16, versículo 14 dice lo siguiente: el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. La traducción es un poquito rara porque parece que Dios le mandó un demonio y no fue eso. O sea, Dios le quitó la cobertura. Y cuando le quitó la cobertura por su rebeldía consistente y persistente, vino un espíritu a atormentarlo. Y lo comenzó a atormentar. Porque la desobediencia nos quita una cobertura. O sea, esto no es de decir: te portaste mal, le mando un espíritu. No, no es eso. No existe eso. En algún momento eso me lo hicieron creer a mí, decir: Dios está pero en el cielo, el que se porte mal manda maldiciones, manda enfermedades, le manda un accidente, que se le dañe el carro, le manda a una persona que le roben el celular, le manda una enfermedad para tratarlo. Y yo después dije: yo no sé si esto es así, Dios. Si es así, tengo que poder clarificarlo. Hasta que entendí que no es eso. Es decir, Dios es mi cobertura.
Él es el que está. El que habita al abrigo del Altísimo estará bajo la sombra del Omnipotente. Eso dice la palabra. Pero si yo no quiero estar al abrigo del Altísimo, no quiero morar bajo la sombra del Omnipotente, pues me voy a alejar. Cuando yo me aleje de esa sombra del Altísimo, me estoy saliendo de su cobertura, y es ahí donde el maligno comienza a aprovecharse y a mandar sus ataques. Y comienza a trabajar. Y esto le pasa a Saúl. Saúl desobedeció por deporte. Saúl era un hombre tímido. Si usted lee los inicios de Saúl, un hombre tímido, un hombre que uno dice, el hombre no tenía gran cosa. Mire lo que dice 1 Samuel 15:17. Y Samuel dijo: aunque una vez fuiste pequeño ante tus ojos. Eso era Saúl. Un hombre que se sentía pequeño, un hombre con baja estima, un hombre que cuando lo fueran a ungir estaba por allá escondido porque no quería que lo ungieran, porque no sentía que él le daba la talla. O sea, sí quería, pero no sentía que daba la talla. Y Samuel nos describe, le está hablando y le dice: acuérdate cuando tú eras pequeño ante tus ojos. Y le dice, y le hace una pregunta: ¿no te convertiste en el jefe de las tribus de Israel? ¿No fue Jehová, el Dios de Israel, quien te ungió? Acuérdate, le dice a Saúl. Saúl se le olvidó todas estas cosas. Un hombre modesto, un hombre de bajo perfil, un hombre que tal vez Dios creía que podía ser grande, pero al final no lo fue. Y usted dice: pero bueno, fue una sola desobediencia. No fue una sola desobediencia. Un día, en un ataque de ira, terminó matando 85 sacerdotes inocentes. Le dio la piedra y mandó a matar 85 sacerdotes con su esposa y con sus hijos. Y Dios dijo: no, este man se me está saliendo de esto, ya está en otra onda. ¿Cómo termina la triste verdad de este hombre? Termina mal, lleno de celos, lleno de amargura, resentido. El hombre más leal que tenía se llamaba David al lado de él. No había un hombre más leal, pero como los demonios lo atormentaban, veía en David un enemigo. Termina confundido, termina al final consultando a una bruja, y al final es uno de los primeros suicidios que hay en la Biblia. Él se quita la vida, él termina quitándose la vida. Pero todo fue porque él tiene una historia de desobediencia. Y Satanás no está jugando. David falló, fracasó también fuertemente, pero aprendió a arrepentirse, aprendió a ir a la presencia de Dios, a decirle: Señor, el problema es que entre más sigamos pecando, nos vamos endureciendo hasta que nos vamos apartando. Primera de Timoteo capítulo 4, 1-2 dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y a doctrina de demonios. Está hablando de creyentes, no está hablando de inconversos. Están hablando de que algunos dejarán su fe para ir a escuchar espíritus de engañadores y doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque lo que sabemos no se quiere obedecer. Entonces la gente está en tanto afán de aprender algo nuevo, algo raro, la última revelación nueva. ¿Cuántos cielos hay? Y una cosa, y que el apóstol, y que no sé qué, y que sí sé cuándo. Que terminamos, me incluyo a veces, dejando de obedecer lo que teníamos que obedecer sencillo. Dios en el cielo no nos va a recompensar por cuánto sabemos de la Biblia, sino cuánto obedecimos de ella realmente. El cielo no es un concurso académico donde vamos a ir a compartir en el cielo con Calvino, con San Agustín, con Pablo, con Lutero, acerca de todas las doctrinas y las posiciones teológicas y cuáles eran ciertas y eran mentiras. Al final es cuánto obedeciste, terminaste la carrera, acabaste la batalla de la fe. De eso se trata al final. Y vamos terminando con esto. Dios prueba la obediencia de alguien que le va a servir. Dios prueba la obediencia de alguien que le va a servir. Y este segmento pequeñito está dedicado a aquellos que quieren servirle a Dios, que le sirven a Dios, porque Dios prueba la obediencia de un líder. Siempre va a ser así. ¿Por qué? Ya le voy a decir por qué. Entonces voy a terminar con Abraham. He combinado unas historias bíblicas hoy. Y a Abraham Dios le dijo en el capítulo 12,
1, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, e irás a la tierra que te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? Se fue de su tierra, se fue de su parentela, pero no dejó su parentela. Se llevó a su esposa Sarai, se llevó a su papá Taré y se llevó a su sobrino Loc. Y Dios le dice: vete de tu parentela, vete de tu tierra y tu parentela, y te llevaré a la tierra que mostraré. No tienes que llevarte a nadie. Él obedece, pero obedece parcialmente. Se lleva. Él va contento. Yo he descubierto bíblicamente, estudiando la palabra, que Abraham es un hombre de familia. Es un hombre de familia. Por algo Dios le dijo a él: en ti serán benditas las familias de la tierra. Yo veo que Abraham era un hombre que tenía un apego muy grande por la familia. No era un hombre malo. Tal vez alguien pueda decir: idólatra ese Abraham con el papá y con el sobrino. No, él tenía un apego por su familia. Y Dios le dice: mira, yo quiero que vaya solo. ¿Por qué? Ahora no vamos a debatir por qué y por qué no tiene que ir el papá y eso, pero no vamos a eso. Pero el libro de Jueces nos dice que es que el papá de Abraham era idólatra, fabricaba ídolos. Quiere decir que Dios lo está llevando a algo nuevo y tenía que dejar atrás el pasado, y parte del pasado representaba a su papá. Él había honrado a su papá y lo honraba tanto que dijo: papá, usted también va conmigo, usted hace parte de mi casa. Y ahí dice que la única que hacía parte era Sarai. Así que se van, pero Dios, que es sabio, dice: tranquilo. Hubo un obstáculo más adelante, en ese obstáculo se detienen un tiempo y muere Taré, el papá de Abraham. Lo llora, pero sigue adelante, pero no dejó al sobrino Loc. Y algunos ya saben la historia: se lleva al sobrino y más adelante con el sobrino tuvieron diferencias, discordias. El sobrino al final, pues hubo peleas familiares, hubo una ruptura familiar. Pero bueno, Abraham, un hombre corazón grande, más adelante lo rescata y todo. Pero la prueba de Abraham empieza con desobediencia. Él no logra obedecer lo que Dios le dijo que obedezca. Entonces él avanza y avanza. Y yo un día me pregunté: ¿por qué Dios le pide a Abraham a Isaac, su hijo, su único hijo? Mi respuesta siempre fue: porque era el único hijo. Pero dije: ¿pero por qué eso, Señor? Y cuando comencé a entender el panorama bíblico de la vida de Abraham, que la he leído muchísimas veces porque es un personaje que admiro mucho en la Biblia, me di cuenta que Abraham es un hombre de familia muy profunda. Es un hombre que amaba a su papá, amaba a su sobrino. Su sobrino le dio dolores de cabeza, pero él nunca le guardó resentimiento ni odio. Todo lo contrario, cuando está por allá llevado en cautiverio, va y lo rescata, da su vida, va con 318 hombres y da su vida, casi pone su vida por su sobrino y lo rescata y lo bendice y hágale, sobrino, adelante. Era un hombre de familia. Así que ¿dónde viene la prueba más adelante de Abraham? Por el lado de la familia, y es el día que él tiene su propio hijo. Ahora Dios le dice: Abraham, capítulo 22, yo quiero que sacrifiques tu único hijo. Ve al monte Moriah, donde Jesucristo posiblemente fue crucificado, y ahí me vas a presentar a tu único hijo. Y es una prueba de obediencia, es una prueba que no tiene lógica. Abraham obedeció en muchas cosas que Dios lo mandó a hacer, pero las que más le costó obedecer a Abraham fueron las que tenían que ver con familia. Y ahora tiene delante de él un desafío muy grande, y era tener que posiblemente sacrificar a su propio hijo. Y no solamente por ser su hijo, es por su apego, porque es un hombre de familia, es un hombre que ama familias. Ahora está ahí y tiene que decir: voy a ponerlo en el altar. Pero al final, ¿qué sucedió? Ya saben ustedes la historia, que Dios no permitió que él lo matara. Pero el libro de Hebreos 11 nos muestra un cuadro que no está en Génesis. ¿Y cuál es el cuadro? Que dice la Biblia que aunque él no lo mató físicamente ese día en el monte Moriah, lo mató en el corazón. Y él estaba tan convencido que si tenía que matarlo, Dios se lo resucitaría. Esa era la convicción de Abraham. ¿Por qué? Porque esa clase de fe en el capítulo 22, de que él dice: yo sé que si tengo que matarlo, el Señor lo va a resucitar. Porque Abraham aprendió a confiar en el carácter de Dios, porque conocía a Dios y obedecía a Dios.
Entonces, cuando usted puede conocer al Señor, confiar en Él, obedecer a Él, le puede creer a Él. Eso es lo que pasa con Abraham. Abraham podía confiar en Dios por eso. Podía descansar en Dios. Podía obedecer a Dios. ¿Por qué lo podía obedecer? Porque sabía que si lo llegara a matar, Dios era fiel a la palabra y las promesas estaban con este chico y Dios lo iba a levantar aún de los muertos, porque Dios era fiel a su palabra y por eso él podía obedecerlo. Porque él tenía una intimidad con Dios, él era amigo de Dios y él sabe, entre amigos sabían que Dios iba a cumplir su palabra, porque conocía a Dios de primera mano. Así que él pudo obedecer. Todo líder, toda persona que va a servir va a pasar por la prueba de obediencia. No pase lo que pase, con fracasos y errores, cuando la persona ha aprendido a obedecer a Dios, va a ver la gloria de Dios en su vida. Eso está convencido David, José, Daniel, Pablo, Pedro, fallaron, pero la Biblia dice que aprendieron aún a obedecer, a arrepentirse, a levantarse y a seguir obedeciendo. Y Dios cumplió el propósito en sus vidas. Ellos se apartaron de la rebeldía, dejaron a un lado de la desobediencia y aprendieron a caminar con Dios, aun cuando lo que Dios nos esté diciendo no tenga sentido. Estos días lo decía en algunas de las noches, y con estos pensamientos quiero terminar, que nosotros hemos sido levantados. Nuestra educación es una educación que está inspirada en principios griegos. Entonces la educación griega está fundamentada de esta manera: si yo logro entender lo que usted me está diciendo, lo voy a obedecer. Pero la educación hebrea dice: si tú quieres entenderlo, tienes que obedecerlo, y una vez que lo obedezcas, lo vas a entender. Pruébalo y ahí sí lo vas a entender. Nosotros, ¿qué quiere decir? Yo lo pruebo, pero sí lo entiendo. Si no lo entiendo, no lo pruebo. Esa es nuestra educación. Pero la hebrea no. Y la hebrea es sobre la cual está escrita la Biblia. No todo lo vamos a entender, no todo tiene comprensión. Hay cosas que me iré del cielo, de esta tierra, y partiré a la presencia de Dios, y aún así no sabré realmente de qué se trataba y por qué sucedió lo que sucedió. No lo entiendo. He visto cosas tan raras que no las entiendo, pero digo, yo sigo obedeciendo lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque algún día, dijo Pablo, veré más claramente lo que hoy veo no tan claramente. Así que quiero invitarle ahí en su casa para que usted pueda orar junto conmigo y podamos cerrar este mensaje. Si usted le ha pasado lo que me ha pasado a mí muchas veces, que hemos desobedecido a Dios, pero aún decimos queremos que Dios nos bendiga, y que nos hemos quejado: ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué estas situaciones? Pero no hemos aprendido a obedecer. Eso es un momento para que usted, con mucha reverencia, con mucho respeto, pueda bajar su cabeza y decirle a Dios que nos perdone. Padre, este día estamos agradecidos por tu palabra, Señor, y hoy reconozco con muchos de los que están ahí detrás de la cámara, Señor, que hemos fallado y que hemos hecho cosas delante de ti que te desagradan, que hemos desobedecido, Señor. Perdónanos, Dios, y límpianos con la sangre de Cristo Jesús. Purifica nuestras vidas y lávanos de toda maldad, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Señor, aunque no lo entendamos, aunque no lo percibamos. Ayúdanos a obedecer por encima de todo. Te lo pido hoy en el nombre de Jesús. Y si usted está por primera vez escuchando este mensaje, usted dígale al Señor: Señor, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Yo te abro las puertas de mi corazón. He querido que me vaya bien en la vida, pero lo he hecho a mi manera, he sido rebelde, y hoy estoy cosechando lo que he sembrado en la vida. Hoy me arrepiento de haberte dado la espalda, y hoy vuelvo mi corazón a ti, Señor, y pido que seas tú perdonando y limpiando con tu sangre preciosa, y que Jesucristo entre a morar a mi vida, Señor. Hoy te recibo como Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida para el día que yo parta, vuelva a la eternidad. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. Un gran abrazo. Bendiciones para todos. Nos veremos una próxima.